Y bueno, vamos a hacer la búsqueda en Google porque estamos acostumbrados a hacer búsquedas en esta plataforma, en este navegador, ¿cierto? Para cualquier búsqueda del día a día o para búsquedas académicas. En este caso, voy a buscar por movimiento cívico. Si ustedes de pronto en este momento tienen otro tema que quisieran que busquemos, ¿cierto? Si de pronto ya han buscado sobre ese movimiento cívico y están buscando otra información, me informan por favor en este momento, entonces, para que cambiemos de pronto el tema de la búsqueda. Listo. Entonces, hice una búsqueda acá en Google por movimiento cívico. No sé si se han fijado en la cantidad de resultados que me aparecen. En este momento son 31 millones. Muchas de las páginas que me aparecen a mí de primeras son, por ejemplo, enciclopedias abiertas, ¿cierto? En la que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo sin ser experta, digamos, al tema que se encuentre, digamos, en una de estas wikis, yo también podría llegar como a ingresar y modificar cositas, ¿cierto? ¿Qué debo de tener yo en cuenta para saber si una página es confiable o no es confiable? Debo de fijarme que tenga los datos suficientes para yo poder hacer una referencia bibliográfica. ¿Qué datos, por ejemplo, necesitaría? Yo necesitaría un título. Miren que, por ejemplo, en estas wikis o en los diferentes blogs aparecen como el tema que estamos buscando, no me aparece como tal un título. Esto no tiene entonces un autor, porque miren que diferentes personas van incluyendo y modificando esta información. No tiene un año, por lo mismo de que mantiene como en este constante cambio, ¿cierto? Puede que mañana esta información que está acá sea diferente, ¿cierto? Y de pronto, ¿por qué les muestro esto? Porque quería mirar, mostrarles como la información faltante entonces en esta página. De pronto, ¿qué debo yo de tener en cuenta? Estas referencias bibliográficas de pues de los diferentes lugares donde estas personas han sacado la información. La idea es nosotros revisar las fuentes de información principales, fuentes primarias, las investigaciones como tal. Muchas otras páginas que aparecen de primeras no es porque de pronto sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino que muchas de ellas pagan por aparecer de primeras, ¿cierto? De pronto, ¿qué información puedo tener en cuenta yo para saber qué tan confiable puede ser una página? Que la página termine, por ejemplo, en .org, que termine, por ejemplo, en .gov, ¿cierto? Que son como entidades, pues son como páginas gubernamentales, que terminen en .edu.co, porque entonces son páginas académicas. Las diferentes páginas de los bancos también son confiables y de los diferentes periódicos también. Solo que hay que tener un poquito de cuidado con algo. Y es que, por ejemplo, los periódicos tienen, digamos, una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, tener cuidado con la información que encontramos, revisar que tenga como todos estos daticos para hacer una referencia bibliográfica, ya que, por ejemplo, con la URL, o sea, con la página de donde encontramos la información, en cualquier momento también puede dejar de existir. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el semillero se deben de enfocar como en las investigaciones como tal. Voy a abrir entonces otra pestañita y voy a buscar Google Académico. Listo, Google Académico o Google Scholar. Acá voy entonces a hacer la búsqueda, la misma búsqueda que estoy haciendo en el otro navegador. Voy a buscar movimiento cívico. Y miren que ya no tengo los 31 millones de resultados, sino que ya tengo 108.000 resultados, ¿cierto? Siguen siendo muchos, pero miren que se me disminuyó demasiado la cantidad y todas estas fuentes que yo encuentré desde este navegador van a ser confiables, ¿cierto? Acá entonces me aparecen páginas de universidades, me aparecen artículos de revista, me aparecen libros,
me aparecen capítulos de libro, me pueden aparecer conferencias, ensayos, trabajos de grado, ¿cierto? Entonces, la idea, o sea, el primer filtro que le ponemos es entonces buscar directamente en Google Scholar. Listo. Resulta que cuando nosotros escribimos acá en este cuadrito las palabras que vamos a buscar, el navegador me las recupera juntas o me las recupera separadas, ¿cierto? O sea, él busca por cada una de las palabritas que se encuentren allí. Entonces, si por ejemplo vamos a escribir una pregunta completa, allí es donde ya, como el navegador no nos enfoca directamente como el tema que queremos, el tema que necesitamos, porque me recupera otras cositas. Evitar las preposiciones, evitar como estos conectores de, la, lo, los, con, para, ¿cierto? Porque este tipo de conectores hace entonces que se me pierda el foco, el foco, el objetivo de mi búsqueda. Miren que a veces encontramos documentos que no tienen nada que ver con el tema y es por eso, porque estos conectores se repiten mucho de pronto dentro del documento y por eso el navegador me lo recupera. Acá en este momento, como les dije, me recupera por las palabritas juntas o separadas. En este caso, miren que eh, los primeros resultados me recupera movimiento cívico, pero miren que, por ejemplo, acá solo me recuperó la palabra movimiento. Acá también me recupera movimiento y cívica, pero me las recupera como ahí aparte, ¿cierto? Los temas aparte dentro de un mismo título. Y asimismo me pueden aparecer otros que hablen, por ejemplo, de movimiento y que no tengan nada que ver con lo cívico. ¿Qué voy a hacer cuando yo quiero, digamos, buscar la palabra exacta, el término exacto? Voy a buscar entre comillas estas palabras y decirle al navegador, bueno, solo búsqueme los documentos que tengan estas dos palabritas juntas. Y de 107.000 resultados, miren que ya tengo 3.580, ¿cierto? Cuando yo le incluyo, por ejemplo, las comillas, por ejemplo, las tildes también influyen mucho, ¿cierto? Acá, por ejemplo, le voy a quitar las tildes, la tilde, bueno, en este caso no me generó, digamos, ninguna diferencia, pero en las bases de datos, si yo me equivoco, por ejemplo, en una letra o si me equivoco con una tilde y demás, los resultados cambian bastante. En este caso, listo, movimiento cívico, 3.580 resultados. Listo, resulta que en esta partecita izquierda yo tengo entonces los diferentes filtros que me ofrece la plataforma. En este caso el navegador solo me muestra filtros por año. Si yo selecciono intervalo específico, me dice, bueno, ¿de qué año a qué año quiere encontrar información? Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando es un tema que se está publicando muchísimo y se está desarrollando mucho, se buscan los últimos 3 años, ¿cierto? Acá entonces selecciono de 2015 a 2020 y voy a seleccionar buscar. Y miren que de los 3.500 resultados ya tengo 1.160, ¿cierto? Estamos buscando incluso un tema bastante específico, entonces por lo mismo me aparecen poquitos resultados. En las bases de datos, en este ladito izquierdo me aparecen otro tipo de filtros, filtros como por países, por palabras clave, por áreas del conocimiento, por autores, donde me dice, bueno, el tema que usted está buscando lo quiere enfocar hacia qué filtro, hacia solo las publicaciones en Colombia, solo las publicaciones de X autor, solo las publicaciones del área social, ¿cierto? Entonces, como en este caso no tengo los diferentes filtros, puedo incluirlo acá al ladito de donde estoy haciendo la búsqueda, ¿cierto? En este caso, podría, por ejemplo, buscar Colombia. Me buscaría entonces los resultados de movimiento cívico en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo le incluya acá al lado, me lo busca dentro de este tema específico que es movimiento cívico, ¿cierto? Listo. Si yo, por ejemplo, hubiese puesto Movimiento Cívico Colombia sin las comillas, por ejemplo, por la palabra Colombia me aparecerían resultados como
política, religión, gastronomía, cultura, entre otro montón de cositas, ¿cierto? Listo. Si yo no quiero, por ejemplo, saber Colombia, sino que yo quiero saber, por ejemplo, no sé, creo que la profe me ha dicho, por ejemplo, extinción, ¿cierto? Extinción, rebelión, extinción. Vamos a buscar extinción, rebelión. Y no me apareció resultados, creo que es porque estoy buscando en español. La idea es buscar entonces todos los términos en español o todos los términos en inglés. Extinción, extinción, rebelión. Vamos a mirar si me aparecen resultados. Miren que entonces ya tengo 57 resultados que incluyen estos dos términos dentro de los resultados de movimiento cívico, ¿cierto? Miren que esos 57 va a ser más fácil para mí leer, digamos, cada uno de los títulos. Igual la investigación, creo que ya se han dado cuenta que es prueba de error, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo no encontré información por movimiento cívico, puedo incluso cambiarle el foco a la búsqueda, decirle que me busque específicamente extinción rebelión y que aparte me incluya movimiento cívico, ¿cierto? Voy a copiar eso, voy a cambiarle también el orden, porque el orden también de las palabras influye. Bueno, en este caso no me aparecen resultados. Listo, voy a dejarlo entonces con movimiento cívico. Los 57 resultados que teníamos. Listo. Bueno, acá también me aparecen blogs académicos, me aparecen entonces todas las fuentes confiables. Si yo selecciono, digamos, alguno de estos títulos, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, voy a seleccionar este y resulta que es de una universidad a nivel nacional o internacional que me está pidiendo un usuario y una contraseña para ingresar y yo no tengo estos datos, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer entonces? Voy a revisar en esta opción que tiene debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Las versiones son las diferentes páginas donde se encuentra el documento. Por ejemplo, este segundo, miren que no tiene versiones, significa que esta es la única plataforma donde está. En este caso tengo 4 versiones, el primer resultado tiene 13 versiones. Listo. Voy a abrir entonces las versiones y podría revisar si una de estas, por ejemplo, al yo seleccionar clic en el título, me abre el documento a texto completo, o en caso de que no me permita acceder a texto completo, revisar en cada una pues como de las páginas si alguna pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso, supongamos que ninguna de estas opciones me permitía leerlo a texto completo, pero miren que, por ejemplo, acá está la base de datos de Proquest, ¿cierto? Proquest es una base de datos que nosotros tenemos. Ya les voy a mostrar la ruta de ingresos, ya les voy a mostrar cómo buscamos desde allí, pero en caso de que ustedes encuentren, digamos, títulos muy específicos desde Google, que pidan que paguen por esa información o que no los dejen acceder a esa información, revisan las versiones y en este caso, por ejemplo, como está en una de las bases de datos que nosotros tenemos y digamos que desde acá nos pide pagar por la información, con la ruta que les voy a mostrar no nos pediría que paguemos por la información porque ya el tecnológico está pagando, digamos, por estos recursos. Otro valor agregado que les quiero mencionar es que miren que debajo de cada una de los resultados me aparecen unas comillitas, ¿cierto? Estas comillas me dicen citar y cuando yo selecciono esta opción me muestra la referencia bibliográfica automática en 3 normas diferentes. En este caso me está mostrando la referencia bibliográfica de la norma APA, que es la que más se utiliza. Este entonces me organiza cada uno de los datos, me organiza los apellidos de los autores, las iniciales del nombre, la puntuación, el año, el título. En este caso, miren que incluso está en cursiva el nombre de la revista. Acá ya tiene volumen, entre paréntesis,
el número, ¿cierto? Las páginas, o sea, miren que me está ahorrando mucho tiempo y la verdad es bastante confiable estas referencias. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento desde estas plataformas y desde las búsquedas de acceso abierto? No, hasta ahora yo he entendido todo. Listo. Listo, entonces voy a abrir otra pestañita. Voy a abrir la página tda.edu.co y hay dos formas de acceder a las bases de datos. Una es desde esta opción de usuarios e ingresando por Campus TDA, ¿cierto? Voy a abrir acá, usuarios, Campus TDA. Una vez yo haya ingresado y me haya logueado en el campus, ¿cierto? Con el nombre de usuario que tenemos asignado y con la contraseña, sería la única opción que me aparece a mí en la parte derecha, ¿cierto? Que me aparece bases de datos y libros electrónicos. Y ese clic me lleva directamente a la plataforma de las bases de datos. En ese caso, pues no lo muestro porque tengo dificultades para ingresar al campus. Hay otra opción entonces de ingreso. Desde esta opción de micrositios y desde la opción de biblioteca. Muchas veces el campus está caído, es final de semestre, muchas personas están ingresando o le están haciendo de pronto actualizaciones, o sea, todo este tipo de cosas, eh, digamos que hagan que no funcione la página del campus. Puedo buscar entonces las bases de datos desde esta opción, tda.edu.co, micrositios y biblioteca. Acá me muestra entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Entre ellos, miren que el primero que me muestra es de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. También me está mostrando acá cómo renovar, por ejemplo, los libros. Ya me muestra el catálogo de los libros físicos, bases de datos gratuitas, estos diferentes cuadritos entre servicios, misión, visión. También me muestra los diferentes servicios, me muestra también algunas guías, me muestra algunos reglamentos. Miren que acá está la opción también de bases de datos en suscripción. Y si sigo entonces bajando en la página, ya encontraré pronto algunas noticias y algunos, pues y algunos proyectos o productos que tenga la biblioteca reciente, ¿cierto? Por ejemplo, este blog virtual desde la parte cultural y de lectura. ¿Cuál nos interesa en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Les voy a explicar también cuál es la diferencia entre estas bases de datos suscritas y las bases de datos de acceso abierto. Y es que eh, las revistas, ¿cierto? En este campo de la investigación tienen como un ranking, o sea, tienen como están como evaluadas por cantidad, calidad, pues por tiempo, o sea, por muchas cositas y por muchos requisitos, estas se van posicionando en ese ranking, ¿cierto? Asimismo como los autores investigadores. Entonces, desde estas bases de datos en suscripción, realmente estas bases de datos son, digamos, de las más amplias que existen. Son estas bases de datos como base en la mayoría de las universidades por el tipo de información que contienen, por el tipo de revistas que publican allí, ¿cierto? Porque son revistas que tienen como muchos de requisitos a la hora de publicar un artículo, entonces por cuestión de calidad son muy buenas. Y las bases de datos gratuitas, las revistas también tienen como sus requisitos, pero creo que es un poco más complejo en este. Y están mejor rankeadas en este. Sin embargo, hace como 3 años aproximadamente se le ha apostado mucho como a todo este tema del acceso abierto. Miren que incluso esta capacitación también, la idea es como enfocarla en eso. La idea también es como enfocarla en eso, en... Espérenme un momentico, por
Listo, qué pena. Listo, las bases de datos gratuitas, digamos que también tienen unos requisitos. Últimamente se le está como enfocando mucho a todo lo que es el acceso abierto, ¿cierto? Que todas las personas tengamos el acceso a la información, podamos investigar a partir de estas publicaciones. Entonces, es válido las bases de datos gratuitas. En este caso, si seleccionamos este servicio, eh, me muestra como la lista de las bases de datos gratuitas. Me muestra, pues también miren que desde Google y desde Google Académico puedo hacer las búsquedas y desde estas bases de datos en suscripción también. Tengo videos de ayuda que me muestran cómo buscar en ellas y tengo acá un link de acceso que me dice que me permite buscar en cada una de ellas, pero si yo selecciono ese link, pues cualquiera de estas bases de datos me va a abrir esta plataforma. ¿Qué me va a mostrar esta plataforma? Me está mostrando un aviso que me dice que ingreso con el mismo nombre de usuario que el campus y en la parte de contraseña ingreso con el documento de identidad. Cuando yo ingreso desde el campus, desde la única opción que está a mano derecha, ese clic me lleva directamente a esa plataforma también, ¿cierto? Entonces el mismo nombre de usuario, contraseña, el documento de identidad. Listo. Tengo entonces acá todas las bases de datos juntas. Hay unas que entonces son multidisciplinares, otras que son de libros electrónicos, otras que son especializadas. Voy a intentar rápidamente, eh, les voy a contar rápidamente cómo de qué trata cada una de estas bases de datos. Encima de cada cuadrito tengo el nombre de la base de datos, tengo una pequeña descripción de qué es la base de datos y las áreas pues, que contiene. Estas dos primeras son de libros electrónicos, de todas las áreas del conocimiento. Acá encontramos información de todo, ¿cierto? Si por ejemplo acá no encontré nada o encontré solo 2 libros, solo 3 libros, en este puedo encontrar 5, puedo encontrar 10, y en otro puedo encontrar 20, 30, 50, ¿cierto? Estos dos primeros son de libros electrónicos, Legiscomex Experta, Legismóvil y Arancel. Son bases de datos especializadas en comercio internacional. Este me da información muy puntual de empresas, de productos, de exportaciones e importaciones. Esta, por ejemplo, de Ambientalex, Legex.info y Salud Legex, son bases de datos normativas, ¿cierto? Encuentro también información, por ejemplo, Salud y Ambientalex se enfocan en esas dos áreas del conocimiento. Acá en Legex.info encuentro información de todas las áreas. Entonces, desde esta área, por ejemplo, social, pueden encontrar todo lo que son normativas, jurisprudencias, decretos, y otras cositas acá en leyex.info, ¿cierto? Que usted tiene entonces las leyes actualizadas y me pueden servir también como para sustentar o como para validar también mucha información que yo tenga desde un proyecto. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las multidisciplinares. En cada una de ellas sí o sí voy a encontrar información. En unas voy a encontrar más que en otras, pero siempre voy a encontrar de todas las áreas. Esas son esta de Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, con la única variación de que Scopus es una base de datos de referencias, ¿cierto? Esta es la base de datos más grande que hay. Esta es la que me va a dar de pronto títulos más específicos, esta es la que tiene también más filtros, entonces los resultados que encuentre acá van a ser muy buenos. Pero esta es la única que no me va a mostrar el documento a texto completo. Este me va a mostrar un título, me va a mostrar autores, resumen, palabras clave, las referencias que utilizó el autor, pero esta no me recupera el documento completo. ¿Qué hago, digamos, si yo encuentro un título que sea el que yo necesito, ¿cierto? Que estoy buscando, digamos, para recolectar los títulos para mi investigación. ¿Qué hago? Lo voy a buscar entre las comillas en Google Académico, ¿cierto? Y Google Académico me lo muestra
si está en texto abierto, en acceso abierto, o si pertenece a una de las áreas, a una de las bases de datos que nosotros tenemos ahorita. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos normativas, ¿cierto? Igual entonces que legex.info. Encuentro información de todas las áreas del conocimiento, desde la parte legal. La diferencia es que de pronto la página se vea diferente, ¿cierto? En cada una puedo buscar, o sea, los filtros van a estar de pronto ubicados en otro lugar, los resultados me van a aparecer de forma distinta, pero súper recomendados también, es información actualizada y ya es como a decisión personal en cuál nos gusta navegar más. Esta de Magisterio es una editorial de pedagogía y educación. Entonces la base de datos contiene todos los artículos, los libros, capítulos y demás que haya sacado esta editorial. Acá encuentro información de todas las áreas del conocimiento, incluso he encontrado artículos que hablan pues como desde la ingeniería, cómo aplicarla a la pedagogía y a la educación. Estas bases de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que las dos primeras. Recuerden que si en una no encuentro información, en la otra voy a encontrar diferentes resultados, voy a encontrar diferentes títulos en cada una. Listo. Bueno, esta de Datos Visibility es como un metabuscador. Este me busca, digamos, información muy puntual entre varias bases de datos al mismo tiempo. Y este de Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita que es enfocada al marketing. Entonces me aparece la administración, me aparece tecnologías, información y comunicación, pero orientadas como al marketing. Listo. Chicos, chicas, no sé, ¿tienen de pronto alguna duda? ¿Quieren que revisemos alguna de las bases de datos específicas? ¿O por cuál quieren que empecemos? Listo. Vamos entonces a empezar a buscar desde bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Por ejemplo, esta de ProQuest tiene mucha información sobre las áreas sociales. Lo que tiene también de valor agregado cada una de esas bases de datos es que la información que está allí es revisada por expertos en el área. Entonces, desde esa parte, miren que la confianza, por ejemplo, que se le da a cada uno de estos documentos es bastante alta. La mayoría, entonces, de las bases de datos tienen una presentación, una plataforma similar, donde me muestran un cuadrito de búsqueda donde yo puedo incluir el tema que estoy buscando. Si no está el cuadrito, puedo buscar dónde está la lupita, ¿cierto? Puede estar en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero todas me van a permitir buscar por un tema clave. En este caso, esta base de datos me permite más opciones aparte de la búsqueda simple, por ejemplo, búsqueda avanzada, en caso de que yo ya me sepa un título exacto, de que yo tenga un autor exacto. Si yo, por ejemplo, le quiero decir directamente que no me busque artículos de revistas, sino libros, porque en estas bases de datos multidisciplinares, si bien en su mayoría son artículos de revista, que son lo que más se publica y lo que, digamos, donde se ve como más el desarrollo de algunos temas, eh, también me aparecen otros formatos, me aparecen también tesis, me aparecen conferencias, me aparecen ensayos. En este caso, miren que ya hay videos y audios, ¿cierto? Pero esto es muy reciente. Voy a hacer la misma búsqueda, es movimiento cívico. En estas bases de datos también aplica las comillas. En este caso sí varía si yo le pongo una, pues si le pongo o no le pongo una tilde, si le pongo la tilde al revés. Esta es la dificultad, digamos, más grande que hemos encontrado y es que las personas se equivocan de pronto al escribir, ponen una letra más, ponen una letra menos, les aparece cero resultados en todas las bases de datos y es por eso, porque estamos acostumbrados también a que Google nos corrige lo que estamos
escribiendo, ¿cierto? En este caso hay que ser un poco cuidadosos, entonces, ¿cómo buscamos? Porque así como hay muchos requisitos para que acepten artículos, también hay requisitos, pues también son, digamos, muy específicos, muy cuidadosos a la hora de ingresar estos datos. Movimiento cívico, tengo 1872 resultados. Voy a buscar con las comillas. Vamos a revisar cuántos resultados voy a obtener. Vamos a revisar. La idea es que me busque solo las dos palabritas juntas. Miren que ya tengo solo 73 resultados. Puedo empezar a revisar los filtros, ¿cierto? La mayoría de documentos entonces que aparecen en estas bases de datos son artículos de revista, pero miren que también hay como periódicos, hay revistas, hay servicios de prensa, eh, pero miren que acá está la cantidad de resultados. Miren que revistas científicas hay 68. Fechas de publicación, voy a seleccionar los últimos 5 años para no perder el hilo que teníamos en la plataforma anterior. Miren que ya tengo 26 resultados. Listo, ¿qué más le puedo incluir? Bueno, asunto, cuando me aparece asuntos también es algo similar a las palabras clave, ¿cierto? Mire que acá tengo política, tengo elecciones, tengo neoliberalismo, bueno, tipos de documentos, artículos, información general, noticias. Bueno, vamos a mirar qué más encuentro. El lugar. ¿Dónde quiero entonces yo buscar este tema, cierto? Publicaciones que se han publicado dónde o sobre qué país, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mire que acá me aparece más Colombia, me aparecen los autores, me aparece también las universidades o las empresas que más están publicando, ¿cierto? Pero apenas tengo 26 resultados, porque teniendo en cuenta que es, digamos, pues que estas bases de datos son tan amplias, porque muchas revistas tienen como requisito que sus publicaciones se realicen, pues que las palabras, a ver, los datos básicos de las referencias, el título, el resumen y las palabras clave que estén en ambos idiomas, ¿cierto? En inglés y español. Por lo mismo, cuando yo busco en español, miren que me aparece documentos en inglés, que miren que en este caso hasta me hablan de Antioquia, pero es porque la revista tenía como requisito que se publicara en ambos idiomas. Asimismo, me pueden acá empezar a aparecer muchos en inglés. Asimismo, también he encontrado publicaciones, investigaciones que han realizado desde universidades colombianas y universidades de acá de Medellín, que tienen todo, absolutamente todo el documento en inglés, ¿cierto? Desde el título, resumen, palabras clave y todo el contenido únicamente en inglés. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy acá a abrir otra pestaña, voy a buscar traductores académicos. Por ejemplo, no recomiendo mucho este el que estamos acostumbrados, que si bien hace traducciones, o sea, cumple su función de traducir, no me comprende muchas de las palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos, ¿cierto? ¿Cuáles podría yo recomendar? Por ejemplo, este, que es el que vamos a abrir, por ejemplo, el de Cambridge, por ejemplo, mirar de pronto otras que se orienten, digamos, a un área como tal. Por ejemplo, creo que el de el periódico Universal también es muy bueno, o sea, este me recupera como esas palabras técnicas y científicas. En este caso voy a escribir movimiento cívico. Vamos a mirar. Listo. Voy a copiar entonces la traducción. Voy a volver acá al inicio de esta plataforma. Recuerden que acá ya teníamos 26 resultados. Y vamos a mirar cuánto nos aparecen buscando en inglés.
Miren que tengo ya 550 resultados. ¿Por qué? Porque el 75% de la información académica que hay es en inglés. Entonces, como es el idioma universal, porque los países latinoamericanos no son los que más publican, en su mayoría son Estados Unidos, es China, es India, es Rusia. Entonces, hay que enfocarnos también como en esto, que las mejores revistas, las que están mejor rankeadas, son en inglés y otros países son los que más publican de eso, entonces ellos pueden tener más desarrollo en cuanto a las investigaciones. Acá voy a filtrar los últimos 5 años. Miren que ya no tengo 26 resultados, sino 158. Puedo seguir revisando qué filtros le quiero incluir, ¿cierto? De pronto sobre lugares, por ejemplo, bueno, acá algo que yo utilizo mucho. Es que yo sí, si bien les estoy mostrando un traductor para traducir como la búsqueda que estamos haciendo y para traducir el contenido del texto, yo para traducir la plataforma, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y yo sí traduzco, digamos, la búsqueda como tal, porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos que me están mostrando, leer cada una de las herramientas que me están mostrando, pero el momento ya de necesitar, digamos, el contenido es necesario ir a estas herramientas de traducción porque esta traducción, por ejemplo, automática de Google, por ejemplo, me puede dañar también la gramática del texto. Termino yo leyendo documentos con ideas muy extrañas, muy confusas, y no es porque sea de pronto muy difícil el documento, sino porque me hizo mala la traducción. Listo, ¿qué más voy entonces a filtrar? Sociedad civil, activismo político, política, democracia, derechos humanos, todo lo que yo le quiera incluir, acuérdense en que también lo puedo escribir al lado del término puntual que estaba buscando. Mire que, por ejemplo, ya acá tengo 69 noticias, tengo 6 informes, tengo 4 trabajos de grado, tengo acá entonces más filtros. Tengo 156 documentos en inglés y tengo 2 en español. Lugares, vamos a mirar quién es el país que más publica sobre este tema. En este caso es Rusia, Estados Unidos, Europa, Nueva York. Bueno, puedo incluir la palabra Colombia, ¿cierto? Acá a un ladito también. Creo que ahorita lo habíamos hecho. Puedo escribirle todo lo que quiera saber entonces sobre el tema específico a un lado de las comillas. Miren que tengo 6 documentos que me hablan de que me hablan entonces de este tema específico, ¿cierto? De movimiento cívico en Colombia. Me habla acá ya de un paro cívico, de una protesta social. Miren que tengo, yo creo que esto es bueno, es un artículo de revista. Tengo acá una tesis, ¿cierto? Ya tengo entonces acá la lista de resultados. Digamos que yo, por ejemplo, quiero abrir este primero. Bueno, y explico algo. Miren que acá en la parte derecha me aparece todos a texto completo, pero hay unas que tienen como un candadito naranjado. Si yo encuentro, por ejemplo, este título en Google, ¿cierto? O en Google Académico, si yo intento abrir desde ahí el link, allí es donde ya la página me pide pagar por la información. Pero como ya nosotros ingresamos por la ruta que les mostré, ya entonces la página nos está reconociendo como miembros del tecnológico, entonces miren que ya esto me lo habilitan a texto completo. Voy a abrir el título. Todas las bases de datos entonces me muestran algo similar cuando yo abro el documento, que me aparece entonces el título, me aparece los autores y yo le doy clic en alguno de los autores, me muestra todas las publicaciones de estos autores, me muestra acá entonces el nombre de la revista, me muestra los datos de la revista. Yo acá puedo empezar a bajar la página, miren que ya tengo resumen y ya me empieza el texto completo, ¿cierto? Listo. También encuentro entonces en la mayoría de las bases de datos elementos relacionados en la parte derecha. Esto es muy importante cuando digamos yo solo tengo 3 resultados, solo tengo 5 resultados.
que acá estos elementos relacionados me puede ampliar o me pueden especificar un poco la búsqueda que yo estoy haciendo y así navegando entre documentos puedo llegar, digamos, a los títulos puntuales que necesito. Listo, tengo el resumen, tengo acá entonces para verlo completo a PDF, tengo resumen y detalles. Desde acá, desde el texto completo, también puedo descargarlo. Miren que acá entonces ya está el documento también a texto completo. Tengo la opción de descargarlo. Esto es también importante cuando yo voy a hacer la referencia bibliográfica. Las opciones que en este momento encuentro acá en la parte superior, también las encuentro en la mayoría. Me permiten descargar a PDF, me permiten enviar por correo, imprimirlo, guardarlo, por ejemplo, en la nube del correo de Gmail o de Hotmail. Y miren que me aparece la opción de citar. Esta cita me puede aparecer entonces a mí diferente en todas las bases de datos, me aparecen comillas, me aparece cita, me aparece referencia bibliográfica, me aparece bibliografía, me aparece exportar cita, ¿cierto? Pero este me va a mostrar la referencia bibliográfica. Hago acá, digamos, un pequeño paréntesis de algo importante entonces que dice la norma actualizada y es cuando cuando uno encuentra un documento desde una página de internet, ¿cierto? O sea un libro, sea un capítulo de libro, sea un artículo de revista, un blog, o sea, todo lo que yo encuentre en internet, debo demostrar cuál es la fuente, o sea, de dónde saqué esta información, ¿cierto? En este caso, miren que yo tengo acá la información completa hasta las páginas, por ejemplo, del documento. Tengo algo que dice recuperado de. Este recuperado de ya no está, o sea, porque igual la norma APA séptima edición es la última que salió, creo que desde noviembre del año pasado, y hasta ahora entonces ya la estamos aplicando. Miren que acá me está mostrando que tiene la norma APA sexta edición, hay otras bases de datos que ya la tiene actualizada. Y miren que me aparece, bueno, el recuperado de se elimina. Y es importante incluir al final entonces de estos documentos que yo encuentre en internet, incluir la página web. En este caso, hay una variación, o sea, hay una diferencia. Y es que la página web que estamos encontrando acá, miren que dice TDA bases de datos. Uno no debe de incluir una URL o una página siempre y cuando pertenezca, digamos, a una universidad, o sea, que pertenezca a un lugar donde me pidan a mí un usuario y una contraseña a la que todo el mundo no tiene acceso, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, van a publicar en una revista, es importante que entonces ustedes dejen esa referencia hasta las páginas o que de pronto recuperen el documento desde una página que sea de acceso abierto, porque ustedes también les pueden devolver estos artículos porque la página donde lo sacaron, todo el mundo no tiene acceso a ella, todo el mundo no podría recuperar el documento en caso de que quisieran abrir las referencias que ustedes utilizaron. Cuando se utiliza entonces esa página, por ejemplo, de las bases de datos. Eso es a criterio también del docente. Hay docentes que por practicidad dicen, bueno, necesito que pongan la página. Y como el docente también tiene acceso a las bases de datos y ustedes también, entonces por lo mismo ya es totalmente válido que lo publican para trabajos de clase, para trabajos finales y demás. Pero por fuera de la universidad no se debe. Listo, voy a cerrar eso. Chicas, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento de esta plataforma de pronto? No, hasta ahora todo bien. Listo. Voy a cerrar entonces esa página de Procast, ¿cierto? Esa es una de las multidisciplinares. Todas estas 6 entonces son similares, ¿cierto? Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus y Science Direct. Todas buscan
de forma similar. Es importante buscar en inglés para en el momento en que empecemos a filtrar la información podamos recuperar títulos muy buenos. En este caso, entonces ya voy a abrir Scopus, que ese me permite, digamos, un valor adicional, un valor agregado también a las búsquedas que yo esté realizando. Voy a hacer la misma búsqueda en inglés y en español. Miren que igual la plataforma ya me está mostrando que la información es en inglés. Las comillas también aplican, si se las incluyo o no se las incluyo. Movimiento cívico. Y ese automáticamente me está buscando entre el título, resumen y palabras clave que tengan ambas palabritas, ¿cierto? En este caso, movimiento cívico, no me apareció ningún resultado. Vamos a buscar en inglés. Voy entonces a pegar acá la búsqueda, la traducción. La idea es entonces que me aparezcan muchos resultados. En este caso creo que el tema es un poco complejo, un poco específico, quizá sea un tema muy actual y por lo mismo miren que me aparecen 104 resultados, o puede que yo esté también equivocada en la forma en cómo estoy buscando, ¿cierto? Podría también buscar por extinción rebelión, pero en este caso quiero dejarlo así. De pronto ahorita al finalizar pues como mostrarles las plataformas, podríamos ya hacer también el ejercicio práctico de buscar por el otro término que la profesora nos había sugerido. En este caso tengo 104 documentos. Miren que en el lado izquierdo tengo los diferentes resultados, ¿cierto? En el 2019 se publicó 11 documentos, 2018 9, tengo los autores de pronto que más han publicado, tengo las áreas, miren que se ha publicado más desde las ciencias sociales, después desde artes y humanidades, después desde ciencias económicas, tipos de documento, en su mayoría van a ser artículos, miren que tengo 71 artículos, tengo 11 capítulos de libro, tengo 10 revistas, 8 libros, bueno. Este es el que más filtros tiene, miren que también tiene por palabras clave. Este me empieza a mostrar, bueno, desde esta búsqueda de movimiento cívico me aparece también sociedad civil, movimiento social, democracia, movimientos cívicos, gobierno local. Y recuerden que cuando abro uno de los documentos me pueden aparecer documentos relacionados al tema. Listo, afiliación, vamos a mirar también las universidades que más están publicando el tema. Vamos a mirar, por ejemplo, acá los países que más están publicando. Miren que en su mayoría es Estados Unidos, después Reino Unido, después España, después República Checa. Vamos a mirar finalmente el idioma y ya empezamos entonces a revisar esto. En inglés son 87 documentos, después español, después francés, después chino y finlandés. Listo. Puedo incluir los filtros que yo quiera. La idea es incluir uno o varios dentro de una misma categoría. Por ejemplo, seleccionar los últimos 5 pues los últimos 5 años y darle limitar a, ¿cierto? Seleccionarlos y darle limitar a. Después seleccionar de pronto el autor y limitarlo, después seleccionar las áreas y limitarlo. ¿Por qué? Porque digamos que yo, por ejemplo, selecciono esta opción de 2017 que solo tiene 7 documentos, ¿cierto? Selecciono 2017, selecciono que quiero la información de este señor o de esta señora. Selecciono también entonces que quiero el área de artes y humanidades y bueno, solo esos 3 filtros. Y bueno, digamos que también incluyo el de país. Puede que de esos 7 documentos ninguno sea del autor que yo también le seleccioné o puede que tampoco sea del área que yo seleccioné, ¿cierto? O sea, en alguna cosita debe de haber una variación. Entonces, ir seleccionando varios filtros dentro de una misma categoría, por ejemplo, los últimos 5 años, y al momento de yo seleccionar limitar a, ya los autores van a ser diferentes, ya las áreas que más publican pueden ser diferentes, ya los países que más publican pueden ser diferentes.
Bueno, miren que acá tengo igual ya la lista de resultados, ¿cierto? Tengo un título, tengo autores, tengo año y tengo los datos de la revista. Miren que en la parte superior está la opción de analizar resultados. Puedo entonces seleccionar esta opción apenas empiece a hacer la búsqueda, como en este caso que no hemos puesto ningún filtro o después de haberle puesto los filtros que queramos. Voy a seleccionar acá analizar resultados porque quiero que miremos algo. Y es un valor agregado que tiene esta base de datos como tal. Listo. Miren que entonces el valor agregado que esto me va a mostrar son son diferentes gráficas. Por ejemplo, en este caso, documentos por año. ¿Cuál es el año donde más se ha publicado información de este tema? Miren que acá está 2016 con 11 documentos y 2019 con 11 documentos. Miren, por ejemplo, que en 2017 se publicó 8, 2007, perdón, 8 y en 2018 no se publicó nada. Este tema entonces ha tenido mucha variación. Mire que a veces son tendencias que vemos que cada año va aumentando. En este caso, miren que es un poco complejo predecir si se van a publicar más o menos resultados. Miren que en esta parte superior tengo el rango de años. Acá me están apareciendo entonces documentos desde 1987. Son documentos lo suficientemente importantes para que hayan entonces trascendido a este formato ya digital. Tengo las opciones también en esa parte izquierda, tengo los años o digamos el filtro como tal o la categoría como tal y tengo acá la cantidad de resultados, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero ver el año que más se publicó, por ejemplo, digamos 2016, ¿cierto? 2019, puedo seleccionar la gráfica o puedo seleccionar una de las opciones que tengo acá. Ah, yo quiero la del 2019, puedo seleccionar acá esta opción de los 11 resultados y me muestra los 11 resultados de ese año. Asimismo, tengo entonces estadísticas por documentos por autor, ¿cierto? ¿Cuáles son los autores que más han publicado sobre el tema? ¿Cuáles son las universidades que más han publicado sobre el tema? ¿Cuál es el país que más ha publicado del tema? ¿Cuáles son, digamos, el formato donde se encuentra, si hay más artículos, si hay libros, si hay más capítulos de libros y las áreas que más publican sobre el tema? Puedo revisar entonces todas las opciones en este momento, ¿cierto? Desde los documentos de 1987, mire que las áreas sociales son las que más publican del tema, después artes y humanidades, después economía, después, bueno, voy a filtrar acá. Voy a decirle que quiero ver cómo se ha comportado, digamos, las publicaciones de este tema los últimos 5 años. Voy a seleccionar analizar. Y vamos a revisar si de pronto hay variaciones. En este caso, bueno, disminuyen la cantidad de resultados, pero igual las ciencias sociales son las que más están publicando el tema, igual que artes y humanidades. Puedo seleccionar una opción dentro de la gráfica o recuerden que puedo seleccionar desde esta opción, desde esta lista, desde la parte izquierda. Voy a bajar, ya los autores que más han publicado sobre el tema estos últimos 5 años son diferentes. Las universidades también, incluso el Politécnico es la segunda universidad que más ha publicado sobre el tema. Por territorios, Estados Unidos es quien más publica. Bueno, voy a abrir, por ejemplo, Voy a abrir este. Voy a ver entonces quiénes son los países que más publican. Acá, por ejemplo, no está Colombia. Podría yo bajar entonces estas opciones del lado izquierdo. Podría buscar a Colombia e incluirla dentro de la gráfica. En este caso, en los últimos 5 años, Colombia es la que ha publicado Movimiento Cívico, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, yo con esas gráficas también? Puedo hacer los comparativos que les mencionaba ahorita cuando mencionaba lo del idioma. Y es que puedo ver
¿Qué es lo último que se ha publicado en Colombia sobre el tema? ¿Qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en estos países que son pioneros en investigaciones sobre el tema? Y ver de pronto qué de eso me sirve a mí, de pronto yo qué de esa información puedo, digamos, modificar el contexto y aportar al desarrollo entonces local. Bueno, acá también está el filtro por años, ¿cierto? Miren que acá entonces se ve las publicaciones por el tema. Listo. Digamos que yo quiero ver las publicaciones que se han hecho en Colombia. En este caso es uno solo. Voy a seleccionar la gráfica. Listo. Ya acá ya tenemos filtrados 5 años, filtramos Colombia y tengo un solo documento. El paro cívico de 2017 en Buenaventura, Colombia, protesta social y transformación del poder político. Me aparecen acá también, pues en los filtros, aunque si filtro, pues obviamente ya no tengo nada más que filtrar, pero miren que me aparecen los diferentes autores, me aparecen las áreas que tiene, de pronto también las palabras clave que se utilizaron dentro del documento. Y es de la Universidad Pontificia Bolivariana, listo. Voy a abrir, por ejemplo, este. La idea igual es ser muy específicos, así como yo acá puedo encontrar un documento, puede que en las otras bases de datos encuentre más. También puedo ir modificando la búsqueda a medida que vaya encontrando resultados. ¿Cómo? Miren que me aparece entonces el título, me aparecen los autores, me aparecen las universidades, pues a qué universidad pertenece cada uno de los investigadores. Tengo el resumen, me sirve, tengo las palabras clave. Yo podría leer, pues, o sea, es importante leer también como las palabras clave y el resumen, porque esto me puede dar ideas para yo buscar de otra manera, ¿cierto? Yo ver de pronto cómo es que los investigadores se están refiriendo a este tema de investigación. Miren que tengo los datos básicos de la revista. Acá ya tengo las 52 referencias bibliográficas y ya tengo entonces la lista de de las referencias, ¿cierto? Tengo los documentos relacionados en la parte derecha. Voy a traducir acá en español para revisar cada uno de los títulos. Protestas en los años 60, debilidades, fracasos y paradojas. Bueno, puedo revisar también las palabras clave de estos documentos, a ver cuáles me pueden servir o más, pues empezar a revisar más documentos. Supongamos que leímos el resumen, que leímos el título, que nos gusta este resumen, pues sí, toda esta información. Miren que esa parte de superior, donde tengo las diferentes herramientas, por ejemplo, si yo acá le doy descargar o le lo imprimo o lo envío por correo o lo guardo en PDF, solo me va a guardar esta información que me recuperó acá, ¿cierto? Si yo le guardo en PDF, entonces vean que yo no tengo el documento de texto completo, yo tengo un título, tengo un resumen, palabras clave y referencias bibliográficas. Pero resulta que yo quiero leer el documento. Voy a copiar el título, voy a abrir Google Académico y voy a buscar entre las comillas el título que aparece allí. Si yo lo busco en español y no me aparece, es porque está en inglés. Recuerden que acá hice la traducción de idioma para poder mirar los títulos de los documentos relacionados. En este caso, entonces, ya voy a copiar el título en inglés y lo voy a buscar entre comillas en inglés. Y miren que me aparece entonces un solo documento, ¿cierto? Puedo abrirlo, es muy probable que me deje ver a texto completo por el hecho de que acá tiene, digamos, esta seña que me muestra que es en PDF. Recuerden que tengo acá las comillas que me permite hacer la referencia bibliográfica del documento. Y tengo acá la opción de las versiones, ¿cierto? Que estas entonces, si el documento no me permitió abrirlo a texto completo, miren que tengo las diferentes páginas. Está, por ejemplo, de ResearchGate,
es esta, esperen, ya se las muestro, es este, ¿cierto? Sino que este ha tenido como un cambio de nombre. Acá, por ejemplo, está Procast, ¿cierto? Miren que Procast es una de las bases de datos que nosotros tenemos. Entonces, si este documento desde acá yo le doy clic y no me permite leerlo a texto completo, puedo copiar el título y pegarlo exactamente a la base de datos donde yo sé que allí se encuentra. Y allí entonces no me pediría ni loguearme, ni me pediría pagar por la información, sino que con la búsqueda puntual ya me permite acceder al documento. Listo, chicos. Chicas, ¿tienen alguna duda? Algo que queramos revisar adicional de pronto de Scopus, cambiar la búsqueda también. Listo, listo, chicos. Entonces ya vimos una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Ya vimos pues dónde podíamos encontrar los documentos a texto completo. Vimos entonces Scopus, que este me ayuda a encontrar títulos de pronto muy puntuales a partir de todos los filtros que tiene y que este me hace búsquedas desde documentos de acceso abierto, estos que están libres en Internet y otros que están de pronto en las diferentes bases de datos. En caso, algo que había olvidado de pronto mencionarles, en caso de que el documento que encontremos no es en acceso abierto, no pertenezca a ninguna de las bases de datos que nosotros tenemos, miren que hay una cartica, un, un logo de un sobre al lado de cada uno de los autores. A veces al menos hay un autor que tiene esto y allí entonces podríamos solicitarle al autor que nos envíe el documento. Este nos pediría una información básica que es, por ejemplo, el correo, ¿cierto? Le idea es escribir el correo institucional, me pregunta si soy estudiante, si soy docente, me pregunta para qué quiero el documento, pero finalmente ellos la mayoría de las veces me envían el documento al correo. Listo. Chicos, no sé, alguna pregunta, ¿dónde quieren de pronto que revisemos otros, donde hacemos la búsqueda, de pronto cómo hacemos también el cambio del tema o cómo podríamos puntualizar más el tema? Ustedes creo que son los que están trabajando sobre este tema. Listo. No, vamos a mirar entonces otras bases de datos multidisciplinares. Por ejemplo, vamos a mirar Science Direct. Este es similar a Scopus. Miren que todas me muestran una barrita de búsqueda, ¿cierto? Si busco en inglés y en español ya vimos que varía. Algo para tener en cuenta. Las bases de datos especializadas, por ejemplo, las normativas y las bases de datos de los libros electrónicos, en su mayoría tienen información colombiana, entonces la mayoría de su información es en español. Pero para estas multidisciplinares, donde en su mayoría encuentro artículos de revista, sí es recomendable buscar entonces en inglés. Ya miramos entonces la cantidad de resultados que encontramos. Ah, bueno, esperen, vuelvo a copiar acá la traducción y la busco acá en las palabras clave. Tengo 0 resultados. Ah, no. Tengo 80 resultados de este tema. Tengo documentos de 2020, bueno, cuando me aparezcan, por ejemplo, documentos de 2021, es porque son documentos que, digamos, ya fueron aprobados, pero que están, digamos, en proceso de revisión. Recuerden que estas bases de datos, los artículos que se montan allí, son revisados por expertos en el área
Y los de 2021 es porque o ya están aprobados y de pronto falta incluirle algo pequeñito o están en proceso de revisión. En este caso, podría incluirle acá algo adicional. Mm, puede ser también otra vez la palabra Colombia, puede ser, no sé, o sea, ustedes igual, la idea es como hacer las búsquedas conscientes, ¿cierto? No empezar, digamos, a buscar y a agregar un montón de filtros, porque la idea es, bueno, a partir de qué búsqueda estoy haciendo, cómo lo estoy buscando, qué resultados me están apareciendo, y ya mirar de pronto qué vamos descartando de ahí, ¿cierto? De pronto, cuando hacemos una búsqueda y vemos, por ejemplo, ahorita en Pro que empezó a aparecer mucha información sobre Rusia. Miren que en un momento ya como este de buscar Colombia, ya entonces estaríamos orientando también la búsqueda, ¿cierto? Enfocándola, digamos, hacia algún lado. Voy a revisar acá el chat. Sí, la grabación va a quedar grabada. Va a quedar grabada ahorita entonces al finalizar la sesión. Igual yo creo que termino entonces también acá de mostrarles en Science Direct y ya lo miramos. Miren que tengo también acá un título, miren que acá tengo poquitos filtros, pero recuerden que puedo escribirle lo que quiera buscar desde esta barra de búsqueda. Tengo acá los títulos, tengo acá la opción de descargar en PDF, de revisar el resumen, ¿cierto? En este caso voy a abrir el documento. Miren que entonces ya tengo el título, tengo también el resumen, las palabras clave. Muchas veces cuando buscamos desde internet y abrimos alguno de los títulos, digamos que solo me muestra hasta resumen, ¿cierto? Y estos de introducción y cada uno de los títulos, conclusiones y demás, no queda acá como con el hipervínculo de que me lleva a esa parte del título, sino que me los deja todos en negrilla. Entonces, en este caso, miren que ya con la ruta que hicimos, ya Science Direct tenemos el acceso entonces a los documentos a texto completo. Miren que acá ya está a texto completo. Recuerden los documentos relacionados en la parte derecha. Pueden especificar o ampliar la información que yo esté realizando. Em, me permite descargarlo también a PDF, me permite esto de exportar, me permite generar, por ejemplo, la cita, pues la referencia bibliográfica, exportar citación a texto, ya me dice con qué norma quiero realizar esta referencia. Listo. Ah, bueno, acá ya me la descargo en un formato de texto, en un bloque de notas. Y ese me recupera es como cada uno de los metadatos, pero miren que este no me está organizando de pronto la puntuación y demás. Igual, recuerden que puedo copiar el título, puedo pegarlo acá en Google Académico y que este me ayude con esa referencia bibliográfica. Miren que tengo 287 resultados porque busqué sin las comillas y este me estaba recuperando las palabritas por separado. En este caso no me apareció en español, voy a buscar en inglés. Acá igual ya tengo el documento de texto completo, ¿cierto? Muchas veces también dentro del mismo artículo está la referencia correspondiente. Acá miren que entonces ya me apareció el documento. Miren que está acá también la opción ya de las referencias bibliográficas sin la página como tal. Y tengo acá las versiones. Listo, chicos, no sé qué más de pronto quieran saber, de pronto cómo hacemos la búsqueda, de pronto dónde en otra, pues en qué otra base de datos quieran buscar. Los escucho, las escucho. Listo. Entonces, para finalizar entonces esta sesión, voy a dejarles tres daticos importantes en el chat. Uno de ellos entonces es la evaluación de esta capacitación. Porfa, me llenan esos daticos. Son como 3 o 4 preguntas muy cortas que realmente
dura menos de 3 minuticos. Acá entonces monto el canal de YouTube donde voy a montar entonces esta grabación. Voy a procurar montarlo entre hoy y mañana. Y finalmente les voy a dejar entonces mi correo por si cualquier duda, cualquier dificultad o no sé, cualquier cosita como relacionada con las bases de datos y la recuperación de la información, con todo el gusto entonces me escriben. Y muchas gracias a todos. A usted muchas gracias, muy amable, todo muy claro. Muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias.